muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Bienvenidos al repaso de la lección de esta semana. Durante esta semana pudimos estudiar que Dios fue el que dirigió la conquista. Fue Dios quien dirigió al pueblo para que pudiesen llegar a la Canaán celestial. Sin duda, es el mismo Dios que también nos llevará a nosotros a la Canaán celestial, a la cual hacemos una invitación a todas aquellas personas que hacen de este estudio su estudio favorito, a que también se preparen para que Dios los dirija y puedan entrar a la Canaán celestial. Quisiéramos saludar a todos las que van a estar en sintonía de este programa. Hoy es viernes 28 de febrero, es el último día de este mes. Así es que le invitamos para que se quede con nosotros para las preguntas. Hoy solamente tenemos las preguntas. Durante esta semana estudiamos cómo la mano de Dios fue que dirigió a estos siervos de Dios para que pudiesen hacer la conquista. Así es que le decimos bienvenidos al estudio de esta mañana. También quisiera dar la bienvenida a mi esposa, quien juntos llevaremos adelante este programa. Amén. Buenos días a todos, queridos hermanos y amigos, que es posible que llegue esta señal hasta sus hogares, hasta donde ustedes se encuentren. Deseamos que el Señor les bendiga y que sean bendecidos con estas lecciones. Todos los días el pastor tiene estas lecciones y son muy bonitas, están muy lindas estas lecciones. Yo soy muy bendecida escuchándolas, estudiándolas todos los días. Así que el llamado es para todos aquellos que nos ven, que nos escuchan por la radio, por el internet, que también hagan buen uso de las lecciones para poder aprender más de la palabra de Dios y así enriquecernos espiritualmente. Queremos enviar un saludo a todos en diferentes partes del mundo, diferentes partes que hay iglesias de la verdad presente. Sean todos bienvenidos y al repaso de estas preguntas, y que el Señor les pueda bendecir y que pongamos por obra todo lo que estamos aprendiendo. Para seguir adelante, vamos a comenzar con una oración, porque es muy importante pedir la dirección de nuestro Dios. Vamos a arrodillarnos. Padre nuestro, que tu morada es en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, en esta mañana estamos agradecidos contigo, Padre, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso con nosotros, porque nos tienes con bien hasta hoy. Y estamos aquí, Padre, en la obra que tú nos has encomendado. Padre Santo, aquí estamos dispuestos a servirte en lo que tú nos puedas llamar, en lo que podamos servir. Y te damos gracias por involucrarnos en tu obra. Gracias, Padre, por acompañar aquí a mi esposo para desarrollar esta lección. Te pedimos, oh Dios, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dirija y nos dé la sabiduría, el entendimiento, las palabras adecuadas para que podamos así ayudar a tu pueblo, Señor, a llevar este mensaje. Bendice a todos aquellos que son tus hijos, aquellos que todavía están aprendiendo, que puedan también ellos hacer de ti el Señor de ellos y el Padre que es todo para nosotros. Bendito Dios, muchas gracias. Acompáñanos en este estudio y que podamos ser bendecidos y que puedan ser bendecidos también los que los escuchan. Bendícenos, oh Dios. Dirígenos, por favor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Muy bien, hermanos, como ustedes saben, pues hoy es viernes, día de preparación. Hoy, a las 11 de la mañana, viene a ustedes el programa El Altar de las Peticiones, donde usted puede exponer a Dios su necesidad. Un programa que es creado para el pueblo de Dios.
Así es que le invitamos para que también hoy a las 11 pueda oír este programa en vivo y usted pueda participar, pueda llamar o mandar su texto para que así el Señor supla de acuerdo a su voluntad. Y ahora mismo también a la puesta del sol tendremos el programa en vivo, Recibiendo el Sábado. Hoy va a ser transmitido desde la ciudad de Houston. Así es que le invitamos también, si usted quiere participar, mandando su texto de donde usted está escuchando la programación y llamando. También queremos invitar para mañana a las diferentes iglesias. Quisiera hacer una invitación especial para la ciudad de Garland. Hoy en la tarde, ahí hay un grupo de hermanos que se reúne y yo quisiera dar un número de teléfono por si usted no sabe cómo llegar, para que el encargado es el hermano Luis Puente, es el hermano que está llevando adelante, él es el líder que el Señor ha puesto allí en la ciudad de Garland. Y usted puede llamar al 972-674-7469. Repito, 972-674-7469. Ese es para Garland, para que usted quiere tener más contacto con el líder que está allí, es el hermano Luis Puente. También quisiera hacer una invitación también especial para mañana. Nuestro pastor Orlando Enamorado estará predicando en la ciudad de Houston el día de mañana. Así es que le invitamos también para que usted, si está cerca allí de la iglesia Advenimiento del Séptimo Día, Los Tres Ángeles, allí pues en la pantalla aparece siempre la dirección. Así es que le invitamos para que el día de mañana vaya usted allá a la ciudad de Houston. El pastor Orlando Enamorado estará exponiendo la palabra del Señor. Y así usted puede ir a la iglesia que usted desee. En estos momentos lo dejamos con la invitación para el día de mañana. Bienvenido, 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 bienvenido seas tú. Bienvenido, 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 bienvenido seas tú. La Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles te invita a nuestro servicio de adoración. Mañana sábado, desde las 9 de la mañana en adelante, en las siguientes localidades: Sherman, 1108 South Baden Street, Sherman, Texas, 75090. Teléfono 214-534-2494. McKinney, 507 Titus Street, McKinney, Texas, 75609. Teléfono 972-489-7624. Irving, 210 East 6th Street, Irving, Texas, 75060. Teléfono área 214-307-5344. Houston, 1023 Harbor Street, Houston, Texas, 77020. Teléfono área 713-412-4677. San Antonio, 16320 Hibner Road, San Antonio, Texas, 78248. Teléfono área 210-315-1318. McAllen, 2625 Toronto Avenue, McAllen, Texas, 78503. Teléfono área 956-240-3225. Wichita, 200 East First Street North, Wichita, Kansas, 67202. Teléfono área 316-990-6449. Ven y confirmémonos juntos en la verdad presente. Bienvenido, 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 bienvenido seas tú. Bueno, ahora que ya todo el pueblo de Dios está invitado para el día de mañana, vamos a entonces a considerar las preguntas de la escuela sabática. Dijimos que durante esta semana estuvimos estudiando quién dirige, vea, esa conquista. Sin duda, pues es nuestro Dios. La primera pregunta dice así: ¿qué deberíamos dar valor
cuando nos enfrentamos a un enemigo más grande de lo que nos imaginamos? Hermanos, cuando nos tenemos que enfrentar con un gran enemigo, dice aquí que debería darnos valor cuando nos enfrentamos a un enemigo más grande de lo que jamás hemos experimentado. Quizás el primer enemigo que nosotros tenemos que enfrentar es el yo, es nosotros mismos. Leo aquí en Patriarcas y Profetas en la página 445, si los hijos de Dios especialmente, dice, los que ocupan puestos de responsabilidad, como pastores, ancianos, departamentales, dice, si los hijos de Dios especialmente los que ocupan puestos de responsabilidades, se dejan inducir atribuyéndose la gloria que le pertenece a Dios, entonces Satanás se regocijará. Ese es el primer enemigo que nosotros tenemos que vencer, cuando a veces nosotros nos atribuimos a nosotros la gloria que le pertenece a Dios, y ahí estamos en un grave enemigo. Dice otra parte aquí, dice, Satanás nos ataca en nuestros puntos débiles, pero no es preciso que nos venza, por severo o inesperado que sea el asalto. Dios ha provisto ayuda para nosotros. Mediante su poder podemos ser más que vencedores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando nos asalta un enemigo? Que recordamos nosotros cuando David se enfrentó a ese gigante. Y nosotros hoy en día quizás tenemos que enfrentarnos también a grandes gigantes. Llámese pecado, llámese drogadicción, llámese mentira, odio, envidia, cualquier gigante. Entonces nosotros debemos de recordar un texto en la Biblia que está aquí en el libro de Josué. Está aquí en el capítulo 10 y el verso 42. Dice, todos estos reyes y su tierra los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por ellos. Entonces nosotros debemos de recordar cuando nos enfrentemos a ese gran gigante, es Dios quien enfrentará, no somos nosotros, sino que Dios peleará por nosotros. Amén. Bueno, continuamos con la pregunta número 2. Dice la pregunta, ¿en qué carros y caballos podría apoyarme demasiado en mi vida? Vamos a leer en Josué 11:9 y dice, y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. También vamos a leer Salmo 20 del 1 al 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos se doblegaron y cayeron, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga, que el Rey nos oiga el día que lo invoquemos. Vemos, hermanitos, aquí está diciendo que aquellos, pues, como ven ustedes, el salmista está diciendo que aquellas personas confían en caballos, en carros. Y la pregunta decía, ¿en qué carros podría apoyarme demasiado en mi vida? Pues puede ser tantas cosas que nosotros estemos confiando en ellas. Tal vez en mí mismo o en la sabiduría terrenal que yo tenga. Porque hay muchas personas que son bien sabias intelectualmente de este mundo, pero no saben nada de Dios, y allí estamos en serios problemas, porque la sabiduría de Dios es la que nos va a salvar del pecado de este mundo. Entonces nosotros tenemos que ser sabios, pero en la palabra de Dios, y no nosotros creernos que
grandes, o confiamos aquí, quedan como esos caballos que aquella gentes confiaron en ellos. Nosotros tenemos, hermanos, que confiar en el Señor, porque Él es el único Dios todopoderoso, el que nos va a ayudar, el que nos va, es que es todo para nosotros. Y así en también lo que decía en Josué, que aquellos confiaron en caballos, pero nosotros, yo he decidido confiar en el Señor Jesucristo. Voy a leerles un tópico del espíritu profético. Aquí dice: los israelitas no debían apropiarse de los carros y caballos que habían constituido el orgullo y la vanagloria de los cananeos. Por orden divina, los carros fueron quemados y los caballos desjarretados e inutilizados para la batalla. Los israelitas no habían de depositar su confianza en carros o caballos, sino en el nombre de Jehová su Dios. Una a una fueron tomadas las ciudades, y Astor, la gran fortaleza de la confederación, fue quemada. Hermanos, ¿por qué nosotros vamos a confiar en algo que va a perecer? Tengamos lo que tengamos en esta vida, aún nuestra familia, no debemos confiar en ellos. Debemos de confiar en nuestro Señor, porque si confiamos en lo que tengamos en este mundo, esto será quemado, hermanos. Nada quedará para que nos pueda fortalecer. El Señor es el único que nos va a fortalecer y debemos de confiar únicamente en Él. Nada de lo que en este mundo hay, debemos confiar en Él, porque igual si confiamos en este mundo, seremos quemados igualmente con todo lo que tengamos. Esa es la enseñanza que nos deja para la pregunta número 2. Vamos ahora a la pregunta número 3. Aunque Dios le dijo a Josué que conquistase Canaán, pero también le dijo: haz una pausa. La guerra no había terminado. Entonces, ¿por qué Dios le dijo a Josué: haz una pausa? O en otras palabras le dijo: para la guerra. Porque había otra obra que hacer. Mire cómo dice el don profético. Pero antes de eso voy a leer yo en la Biblia, porque Dios dijo que había que hacer una pausa en la guerra. Leo aquí en la palabra del Señor en Josué 11:23 lo siguiente: tomó pues Jehová toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó a Josué, a los israelitas, por herencia conforme a la distribución de sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Hubo una pausa. ¿Por qué fue necesario esta pausa? Recordemos que todavía habían enemigos alrededor de Canaán. Entonces dijo Dios: haz una pausa, porque había otra obra que hacer. Y la otra obra que había que hacer era esta. Dice: sin embargo, Josué no había de continuar la guerra. Había otra obra que tenía que hacer el gran jefe antes de dejar a Israel. Toda la tierra, tanto la parte ya subyugada, o sea, tomada o vencida, como la no subyugada o la que había que todavía conquistar, debía repartirse entre las tribus, y a cada tribu le tocó subyugar completamente su propia heredad, con tal que el pueblo de Dios fuese fiel a Dios, expulsaría a sus enemigos delante de ella. Entonces por eso fue que se hizo una pausa. Ya habíamos dicho aquí cómo iba a ser la distribución. Dice que las tribus, iban a repartirse, y fue encomendada a Josué y a Eleazar, sumo sacerdote, y a uno de los jefes de la tribu había de constituir para poder así recibir. Y si nosotros seguimos leyendo, qué bonita la historia. No era el plan de Dios que viviese como vivimos hoy en día, amontonados en estas ciudades. Dice aquí el don profético que estaban repartidos a cierta distancia,
cada tienda o cada casa de cada uno, porque no es el plan de Dios que nosotros vivamos así amontonados. Entonces cesó la guerra para poder repartir, vea, pero a cada uno que le tocó su heredad tenía también que soyugar a los demás o expulsar a los demás enemigos. Qué bonita historia esta, donde cada uno recibió de acuerdo a la cantidad de pueblo que era. Dios quiera que en los últimos días nosotros también vivamos así como el pueblo de Dios vivió, no amontonados. Amén, amén. Continuamos, hermanos, con la pregunta número 4. Dice, ¿qué le fue prometido a cada tribu si era fiel al pacto? Hay promesas que el Señor ha dado para sus hijos, pero hay promesas para los que son malos y promesas para los que obedecen al Señor. Pues claro, la promesa para los malos es el castigo, y la promesa para nosotros es que el Señor nos da lindas promesas como dio aquí a Josué, la repartición de todas las tierras que ellos habían conquistado. Ahora dice vamos a leer en Números 18, 20 y 21, y dice, Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu porción y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de la congregación. Qué lindo, hermanos, porque estos sí eran, o sí hacían la voluntad del Señor, por eso el Señor los bendecía y les daba, dice, los diezmos de lo que se recogía para el sostén de los levitas. Y también sigue diciendo aquí en 35 del 1 al 3, y dice, y Jehová habló a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad, ciudades en que habiten. También daréis a los levitas ejidos de esas ciudades alrededor de ellas, y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales y para sus ganados y para todas las bestias. Ven cómo el Señor les prometía, pero si eran fieles. Si no eran fieles, no se iba a cumplir la promesa que el Señor daba. Así que nosotros tenemos que ser fieles para que el Señor nos dé lo que Él promete. Y sigue diciendo el 7 y el 8. Dice, todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades, ellas con sus ejidos. Y las ciudades que diereis a la heredad de los hijos de Israel, del que mucho tomaréis mucho, y del que poco tomaréis poco. Cada uno dará a sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Aquí estamos leyendo, hermanos, de que si eran muchos los que eran de una tribu, así tenían que recibir la herencia. Y si eran pocos, pues poca la herencia también, según el número de ellos. Así, hermanitos, nosotros estamos aquí con la confianza en el Señor de que Él cumplirá sus promesas que ha hecho a nosotros. Nosotros estamos en un proceso de recibir esa herencia porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Tratamos de hacer la voluntad de Dios y pidiéndole a Él que nos ayude cada día para que podamos cumplir con lo que Él pide que nosotros hagamos, que seamos fieles, y Él así cumplirá lo que Él promete.
También vamos a leer aquí en Deuteronomio 12:19, que aquí tenemos una promesa. Dice así: ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Hermanos, nosotros cuando estamos en un proceso de santificación, en un proceso de prepararnos para ir al cielo, tenemos que cumplir con los requisitos que el Señor pide que sus hijos hagan en la iglesia. Y uno de ellos es dar el diezmo. Nosotros tenemos que cumplir con dar lo que le pertenece al Señor. No lo que nosotros queremos, sino lo que a Él le pertenece. Pues Él dice que demos la 10ª parte y también las ofrendas, aparte de los diezmos. Entonces, si nosotros cumplimos con eso, estamos cumpliendo lo que pide aquí, que dice que tengamos cuidado de no descuidar la parte que le corresponde, como digamos a los pastores, pero no a cualquier pastor, hermanos. Tiene que ser a un pastor que predica la verdad de la palabra de Dios, no un pastor que a medias está predicando. Ellos no merecen el diezmo porque no están haciendo la voluntad de Dios. Nosotros debemos de saber a quién le vamos a entregar el diezmo para que pueda ser sostenido, porque la Biblia dice que el que del Evangelio vive, que viva del Evangelio. Así es que el que anuncia el Evangelio, que viva del Evangelio. Y estamos nosotros procurando hacer lo que la palabra de Dios dice, y debemos de dar el diezmo a aquellos que en realidad predican la palabra de Dios. Los levitas hoy son aquellos, los que sí en realidad hacen la voluntad del Señor, predicando la verdad que Dios ha dejado para sus hijos. Amén. Muy bien, hemos llegado al final de la lección. Yo aprendí muchas lecciones, pero hay una cualidad que quisiera yo poner en práctica, la que tenía Josué. Dice así: en que se diferenciaba el espíritu de Josué de los de su tribu. Aunque Josué pertenecía a esa tribu que no estaba muy contenta, empezaron a murmurar allí que no estaban, necesitaban más tierra. Y Josué pertenecía a esa tribu. Ahora, ¿cómo? ¿Con qué espíritu? Hoy en día, hermanos, se necesitan muchos Josué dentro de la iglesia, porque a veces se levantan dentro de la congregación hermanos murmurando. Ahora el pastor tiene que poner autoridad, y entonces cuando llegaron ellos y le dijeron: es muy poco lo que nos toca, necesitamos más. Dice la palabra del Señor lo siguiente, que lo voy a leer aquí en Josué 17:18. Lo siguiente: entonces Josué respondió a la casa de Josué, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo, tienes gran poder, no te daremos solo una parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites, hasta donde tú quieras, más lejos. Pero también tú arrojarás al cananeo, aunque tengan carros cerrados, aunque sean fuertes. Me gusta el espíritu como Josué contestó cuando llegó allá. Habrán momentos que también al pastor le pasará lo mismo. Se levantará gente así. ¿Qué espíritu tendrá? Y dice aquí que Josué les dijo: está bien, allá hay más monte, ahora vayan ustedes y tómenlo hasta donde ustedes quieran, pero recuerden eso, que tienen que sacar también a los otros, aunque tengan caballos herrados y carros fuertes. Ahora nosotros podemos aprender aquí el espíritu de Josué. Cuando yo leí la repartición que se hizo, dice que todos empezaron a pedir, y Josué fue el último
que agarró su parte y dice que le dieron lo que sobró. ¡Qué espíritu de líder! Vea, Josué no se adelantó. Yo quiero esta porción, esta parcela. Agarrar lo mejor. Agarrar, yo quiero aquí las vegas, los regadillos. No, dice que Josué fue prudente porque tenía el espíritu de Dios. Y entonces dice que cuando ya todos hubieran repartido, agarraron, entonces vino él y agarró lo que sobró. ¿Qué espíritu tenía este siervo de Dios? A veces nosotros, cuando a veces en la iglesia se llega que a veces hay que vamos a tomar la comida después de la adoración a Dios, a veces nos adelantamos y no esperamos que pasen los niños o las hermanas, las visitas. Debemos de tener ese espíritu que tenía Josué. Amén. Josué dice que fue el último que agarró. Nosotros al igual debíamos de tener ese espíritu de servicio y ser los últimos, ¿verdad? Pero también me gusta con qué autoridad, qué espíritu tenía Josué. Y cuando ese pueblo murmuró, entonces él les dijo, está bien, ustedes pueden tomar otra propiedad, pero recuerden bien que tienen que pelear. Ellos, aunque eran de la misma tribu, pero él tenía un espíritu. Lo mismo puede pasar hoy en día. Yo te animo a que la próxima semana siempre estés en sintonía de este programa. Ahora estudiamos quién dirige, vea, para poder llegar a la Canaán celestial es nuestro Dios. Que el Señor te bendiga. Amén. En estos momentos vamos a tener la oración final para darle gracias a Dios por el programa dado esta mañana. Amén. Padre nuestro, muchas gracias te damos esta mañana por habernos dado el privilegio de la vida. Amén. Y habernos dado este privilegio de llegar a muchos hogares a través de la tecnología. Amén, Padre. Señor, cuando nosotros estudiamos esas grandes conquistas que hicieron estos dos hombres, Josué y Caleb, pero dirigidos por la mano de Dios, al igual hoy en día también hay grandes hombres aquí en este mundo que están dirigiendo esta obra de verdad presente hoy en día. Señor, hoy esta semana nosotros pudimos aprender que quien dirigió esa operación eres tú. Al igual hoy en día nosotros sabemos que esta operación o esta obra, mejor dicho, tú la dirigirás y tú nos llevarás a la Canaán celestial. Amén. Pero antes de llegar a la Canaán celestial, tendríamos que pasar también por grandes tribulaciones, por grandes obstáculos. Y uno de ellos sería vencer. Así como el pueblo de Dios tuvo que ir en victoria. Pero también se enfrentaron a esos grandes pueblos, a esos caballos, dice, errados, a esos grandes carros. Pero aunque eran caballos errados, dice que fueron destrozados. Hoy en día nosotros también nos enfrentaremos a grandes gigantes, pero con el poder tuyo seremos más que vencedores. Amén. Gracias por este estudio. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.